El estudio bíblico para hoy es sacrificios de paz. Levítico capítulo 3, del 1 al 5. Al leer solamente los primeros 5 versículos queda como medio inconcluso con la comprensión total de lo que significa el sacrificio de paz. Ahora, por ser el estudio, vamos a leer todo el capítulo. Hermano Jorge, ¿me ayudaría, por favor? Sí. En nombre del Señor. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre sobre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellas y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. La verdad que cuando leemos este pasaje del capítulo 3 así de esta manera, sin haber entrado a mirar más profundamente el significado de los sacrificios, quedamos como que nos falta algo, que en realidad el tema del sacrificio de paz. Pero para eso vamos a recurrir a otro pasaje bíblico. El hermano Benjamín, si me puede ayudar a leer capítulo 7. Está como al revés, hermano Lucía. Este es otro pasaje que es paralelo, que nos da detalles, nos aporta más detalles de cómo se hacía el sacrificio de paz. Del 11 adelante, hermano Benjamín. Capítulo 7, del 11 adelante. Dice así en el nombre del Señor. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Mas, si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será,
y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura del buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, de tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, y traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido ante Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diese desde el día en que los ungió entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que los hijos de Israel se ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Amén. Solamente al leer este pasaje nos queda la sensación que hay una profundidad más grande todavía respecto de solo leer los primeros 5 versículos. ¿En qué sentido? No es tan sencillo como se presenta al leer los primeros 5 versículos. Profundidad grande, significativa en cada uno de los pasos y procesos que están aquí establecidos, como usted lo leyó. Escuchó respecto del procedimiento como debía hacerse el sacrificio de paz. Para los judíos tiene un significado muy profundo y para nosotros también es medio complicado de entenderlo, porque la palabra paz viene de la palabra shalom, y la palabra shalom es, como la entendemos nosotros, transliterada al idioma nuestro, es paz singular. Pero cuando habla de sacrificios de paz, es un sacrificio de paz, pero en plural. Pero para nosotros podríamos decir el sacrificio de las paces, pero las paces es estar con otra persona como en paz. Entender el plural de paz te va al significado profundo de todo lo que es este sacrificio. La forma de hacerlo es lo que está explicado aquí, pero muy detallado de cómo debía hacerse. Y la verdad es que este sacrificio de paz no era uno solo, tal como lo dice el expositor, dice sacrificios de paz. Entonces ya tenemos que entrar a mirar porque habla del tema de sacrificio. Cuando nosotros leemos el pasaje de Levíticos capítulo 3 y de Levíticos capítulo 7, nos vamos a comprender que existen 3 tipos de sacrificio de paz. Y eso está explicado en los versículos que se dieron lectura. Uno era el sacrificio de paz de alabanza, el segundo, el sacrificio de paz en cumplimiento de algún voto y que era una respuesta voluntaria, una acción voluntaria. Tal así como este sacrificio está contemplado dentro de los 3 primeros que son olor grato, y estos 3 son ejercidos en forma voluntaria. Tal como aparecen aquí en Levítico en los primeros 5 capítulos, no necesariamente el orden
de ejecución de estos sacrificios era el que está aquí establecido. Primero el de holocausto, segundo el de vegetal o de grano, tercero el de paz, y después viene el de culpa y después el de expiación. No necesariamente ese es el orden, sino que el orden es como inverso. Los dos últimos se hacían primero y después se seguía a continuación por los otros. Estos sacrificios de paz eran tres, vuelvo a repetir, y eso usted lo va a deducir leyendo estos pasajes bíblicos: de alabanza, de cumplimiento de algún voto y de sacrificios por haber efectuado alguna alianza o algún convenio en forma federal que significa nacional, o personal, de hacer un cumplimiento de alguna acción respecto de que uno haya cumplido a Dios algo. ¿Cómo era el orden de lo que debía hacerse aquí? En Levítico capítulo 3 lo dice de forma muy, muy sencilla en los primeros versos, dice, y confirmando que este es un tema voluntario. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Esta era una ofrenda que se disponía en forma voluntaria para poder hacerse. Hacer notar que en estos sacrificios donde había derramamiento de sangre, el oferente era el que ponía la mano sobre el animalito. Además, por la lectura misma de los pasajes que están aquí indicados, nos da a entender que el mismo oferente era el que hacía el corte, el que quitaba la vida al animalito. En ese minuto, cuando le hacía el corte, entraban Aarón, sus hijos y toda la parte que correspondía a los sacerdotes para ejercer lo que había que hacer con ese ritual. Primeramente que nada, tomando la sangre de los animales. El oferente no tomaba la sangre, sino que las dos primeras acciones. Los sacerdotes también ponían la mano sobre el animalito cuando ellos hacían sacrificios por sí mismos o sacrificios de carácter nacional, como cuando nación se ponían de acuerdo de hacer sacrificios. Ahí entraban los sacerdotes a poner las manos y a hacer el tema de degollar. Eso para que nos quede como un poquito ahí de base para entender de cómo hacían estos sacrificios. Cuando hablamos, y vuelvo a repetir, de sacrificio de paz, que eran tres las formas de estos sacrificios de presentarla, y hay un tema muy, muy importante que es que ustedes también busquen, yo se lo voy a decir ahora, se lo voy a volver a repetir, tema del significado plural de la palabra paz, usado en este sentido aquí en el sacrificio. No es el sacrificio de paz por el oferente o por la persona, sino que era una paz que tenía un amplio aspecto que abarcaba a todos los que estaban alrededor. Por eso habla de paz, pero en plural. La palabra usada en hebreo es shelamim, que es un derivado de la palabra shalom, shelamim, el sacrificio de paz. ¿Qué era lo que hacía el oferente? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Vamos a juntar aquí los dos pasajes, no solamente el capítulo 3, sino que el capítulo 7. Cualquier persona, porque esto era voluntario, cualquier padre de familia, y así lo vimos en el sacrificio anterior, que era el sacrificio del grano o el sacrificio de los vegetales, ese sacrificio comenzaba en el hogar, ese sacrificio comenzaba en la casa, en el hogar, porque el padre de familia disponía: vamos a hacer un sacrificio de grano o de vegetal. Se ponía de acuerdo con su esposa, con sus hijos, y era un momento solemne dentro del hogar. Y en el hogar apartaba la harina y ponían el aceite, y había también tres formas de hacer. Y cuando tenían ese producto lo llevaban al sacerdote. Recién entonces lo llevaban al sacerdote, el sacerdote sacaba una parte. Entonces lo que quiero hacer notar que en el sacrificio anterior era algo que comenzaba en el hogar. Todos los sacrificios, la disposición de los oferentes para hacer el sacrificio comenzaban en el hogar. Porque primeramente, ¿de dónde sacaban? ¿De dónde obtenían los animalitos? ¿De dónde obtenían el grano? ¿De dónde obtenían lo que iban a presentar? Lo presentaban de lo que hoy día nosotros podríamos decir, iban a la despensa, abrían la despensa y tomaban de lo que tenían en su... ¿La despensa qué significa? La despensa significa: ese es el lugar donde tengo mis víveres para poder vivir. Es parte de mi existencia, mía, de mi familia. Saco de allí parte de mi vida y lo ofrezco. En todos los sacrificios es así. De esta manera nosotros encontramos que cualquiera persona que se disponía partía primeramente de una decisión en estos voluntarios, en estos tres voluntarios. Partía de una decisión de disponer voluntariamente sobre lo que Dios
le había permitido granjear en la tierra. Ahora, adelantándome un poquito, cada uno de estos sacrificios representa parte de la vida del Señor Jesús. Es muy fácil que traslapemos el significado de sacrificio uno con el otro, porque nosotros cuando decimos sacrificio, inmediatamente nos imaginamos la muerte en la cruz, pero en realidad el primer sacrificio que nosotros vimos, el sacrificio de holocausto, de una ofrenda enteramente quemada, es la disposición de Dios a través de su Hijo Jesús de entregarse. Es la entrega voluntaria, es el vaciamiento, es el tomar la existencia eterna y decir de voluntad, que no hubiera ninguna vinculación de obligación en la entidad misma de Dios para poder, por medio de Jesús, Él se ofreció. Ese significa el primer ofrenda de holocausto, que Jesús se haya ofrecido de por sí. No habla de remisión de pecado, no habla de pago de la culpa. El primer sacrificio habla de la entrega del Señor Jesús. El segundo sacrificio de grano de vegetales nos habla de la vida perfecta del Señor. Todo lo que Él hizo en su ministerio desde que fue investido. Por eso, la deidad de Dios tomando forma humana, saltando de la vida eterna de su existencia en espíritu, asumiendo un perfil humano, su cuerpo es producto de esta naturaleza tierra, producto de la tierra. Por eso hubo una parte que no la tomamos en el estudio pasado, que es como el grano de la primera gavilla que es tomado y es tostado sobre el altar, y eso nos habla de la vida del Señor Jesús. Todo el sacrificio anterior nos habla acerca de la vida perfecta del Señor Jesús. Algo humano fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. La harina sola fue cubierta con el aceite, luego comienza su ministerio, después visiblemente bajó sobre él la deidad del Espíritu y se amalgamó con la tierra, con el trigo, y se hizo la ofrenda para presentarla a Dios. Este sacrificio de la paz o sacrificio de la comunión, que también es llamado comunión, nos habla precisamente de el estado, más que una condición, es el estado de unión y un estado de percepción del oferente con el sacerdote, el oferente su disposición a Dios, el oferente con su familia, el oferente con sus pares, el oferente con su mirada hacia los necesitados. Este sacrificio no es para obtener paz, sino que es para celebrar, para regocijar la paz que se tiene en que Dios sea el Dios de ellos. Este sacrificio tampoco nos habla de remisión de pecado, no nos habla de quitar la culpa, nos habla de ese estado que goza el creyente, de ese estado que gozó Jesús siempre en comunión con su Padre. Por eso que este sacrificio es muy importante, de poder celebrar la vida en comunión, pero no por una búsqueda de ella, sino porque ya la poseen, este estado así de profundo de paz interior. Bueno, ahí vamos a ver algunos versículos después que nos hablan acerca de esto, porque Jesús mismo lo dijo en alguna de sus palabras, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él en su interior, en la divinidad de lo que Él es, prodiga a sus creyentes, a sus fieles, este estado de paz. Ya no hay un conflicto, ya no hay una preocupación por el estado del hombre, porque el estado del hombre vive en comunión con Dios. Eso es un poquito para dónde vamos a concluir después al final del tema. Ya esperando que lo hagamos como rapidito, como lo hemos hecho estas dos ocasiones. Entonces, cualquier persona que se disponía para poder hacerlo podía tomar un toro o una vaca joven o una oveja o una cabrita joven, macho o hembra. Aquí no había distinción que fuera solamente macho, sino que también esto nos da a entender de la profunda factibilidad que Dios da en ampliar, que no es selectivo. Para tener comunión con Dios no hay una selección de un animalito u otro, sino que esto da la puerta para que la comunión con Dios sea para todos, para cualquiera. No hay exclusión de personas. Eso nos habla de que haya factibilidad de poder ofrecer este sacrificio de paz. Algo que no alcancé a verlo, a estudiarlo, pero se los dejo a ustedes como tarea para la casa, que busquen el sacrificio de la vaca rojiza, que también ese es un sacrificio de paz.
para que descubran la profundidad de ese tema que tiene que ver con eso. Cuando leemos los primeros 5 versos, tal como viene en el expositor, encontramos que quedamos como medio trunco en la profundidad de lo que significa esto. Una vez que se disponía de poder llevar estos distintos tipos de animalitos, el oferente debía acercarse, no era solo la persona el oferente, sino que iba con su familia, iba con sus amigos, y además toda la corte de sacerdotes que estaban allí presentes cuando esta persona lo hacía. Este sacrificio no era un sacrificio individualista, uno por persona, sino que este era un sacrificio que tenía que ver con varias personas a la vez. Cuando lo llevaba ante el sacerdote, ponía su manito sobre la cabeza, tal como usted lo leyó. Usted vuelva a leerlo, por favor, vuelva a leer y releer estos 2 capítulos para que saque el contenido de lo que está allí profundo acerca de lo que es este significado. A la puerta del tabernáculo, dice el texto bíblico, allí lo degollaban, y una vez que empezaba a caer la sangre, el sacerdote entra a ejercer su ministerio de recibir la sangre de estos animales. Además, si juntamos lo que dice el capítulo 7, no era solo el animalito el que debían llevar. Allí dice que debían proporcionar 3 tipos de pasteles o de panes, los que eran ofrecidos juntamente con el animal, la carne de este animal. Y además, usted se puede dar cuenta que en el sacrificio anterior no debía haber levadura ni miel, pero en este caso sí está permitido llevar panes con levadura. Llevaban panes sin levadura y panes con levadura. Cuando usted lea bien ahí el capítulo 7, se va a dar cuenta de eso. Este es un ritual que nos habla de una manera muy especial en la forma en cómo se hacía. Y la forma como se hacía, el orden, como les decía al comienzo, era primero hacer el sacrificio por la expiación, por la culpa, primero por la culpa, después la expiación, después el sacrificio por el holocausto. Los sacrificios de no olor grato no eran quemados sobre el altar, sino que eran quemados fuera del recinto. ¿Ya? Para que usted también lo busque. Solamente los de olor grato eran quemados dentro del altar, del recinto. Yo lo veo tan profundo y tan hermoso cuando el Señor nos muestra de qué manera, a través de esto que para nosotros es tan lejano, tan como lejos de lo que nosotros practicamos, pero allí nosotros encontramos una verdad tan sobre las cenizas del sacrificio de vegetales que todavía estaban allí. El oferente presentaba el sacrificio de la paz, el sacrificio de la comunión. ¿Se acuerdan que estaba perfumado con incienso ese sacrificio? Y hacíamos semejanza que se quemaba no así en forma espontánea, sino que se quemaba lentamente, a semejanza de un incienso. Todo lo que presentaba en el sacrificio anterior de los vegetales, estaba todo el ambiente perfumado de un olor exquisito. Y sobre la base, mire, esa es la base, el ofrecimiento, el que el Señor Jesús se haya ofrecido, la vida perfecta del Señor Jesús. Sobre esas 2 bases, la base de eso se presenta en el sacrificio de acción de gracias. Gracias, Dios, por lo que hiciste. Ese es el concepto. Gracias porque yo hoy día tengo paz y tengo comunión contigo por lo que tú hiciste. Va para allá. Pero no solamente para mí, sino que usted lo puede ver ahí en el resto de la lectura, que los sacerdotes, al momento que degollaban el animalito, el oferente, los sacerdotes atrapaban la sangre y con ella la rociaban sobre los lados del altar. Tal como en el sacrificio de los quemados, rociaban la sangre sobre el altar. Y colocaban qué era lo que se quemaba. Y esto es también la diferencia con el sacrificio del holocausto. ¿Qué era lo que se quemaba? Aquí no se quemaba el animal completo, no. Ni siquiera se quemaba la carne del animal, a excepción de la cola de la oveja. Sobre el altar, para ser quemado, ardiendo sobre el altar, se ponía toda la grasa interna del cuerpo del animal, junto con los riñones. Esto no estoy citando los versos, pero cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta de eso, junto con los riñones que iban envueltos en la grasa. Y en el caso de las ovejas,
Sacaban toda la cola, toda la parte principal de la cola para ponerla sobre el fuego. Cada una de estas cosas tiene un significado profundo, como dar la parte que corresponde a lo que es, como la parte que hace que el animal tenga en sí la grasa, el que da el sabor a la carne. El sabor de la vida de los animalitos era presentado sobre el altar en significación. Lo mejor del animalito era presentado para ser puesto delante de Dios. Cada uno de estos sacrificios de ofrenda de paz se usaban estos tres tipos de pasteles o tres tipos de torta, ¿ya? Los con levadura, otro pan o otra torta, una barra de pan con levadura, y eran ofrecidos también juntamente como ofrenda. Y aquí viene, cuando leímos aquí el capítulo 7 de Levítico, tal vez usted me dirá si me estoy apoyando mucho en el capítulo 7. Sacrificio de paz, se vuelve a repetir la lección. Mire, el 18 de febrero se vuelve a repetir la lección, a lo mejor me voy a adelantar. Pero en realidad nos sirve como igual como base. Usted saque lo que tenga que hablar, ¿no? Ya nos sirve como base de lo que viene. El tema es esto, que el animalito no era enteramente entregado para ser quemado. Se dividía en tres porciones. El cuerpo, la carne del animal, se dividía en tres porciones. Pues usted lee ahí los versículos, se va a dar cuenta de una porción era tomada del pecho del animal y de la espalda del animal. Esas dos partes, esas dos porciones eran para hacer, en realidad todo el animal era presentado ante el Señor de una manera así especial. Todo el animal era presentado, era para hacer el sacrificio de la paz. Y cuando el sacrificio de la paz era hecho, la espalda y el pecho eran dedicados para Jehová. ¿En qué sentido? Porque el resto del animal era devuelto al oferente. Solamente se quedaban los sacerdotes con el pecho y la espalda. Pero el resto de los animales era para el oferente, de una manera tal que había un acto de ceremonia, un acto allí de vínculo, de poder ofrecer y de poder hacer esta presentación. Y ahí habla de una manera así tan especial y simbólica que los sacerdotes tomaban las partes de las carnes de los animales y hacían como mecido, de adelante hacia atrás, como ofreciéndolo hacia arriba. Y de esa manera era simbólicamente que el animal era puesto sobre, simbólicamente, porque era presentado delante. Y lo más hermoso de esto es que el resto del animal era devuelto a y eso nosotros lo vamos a encontrar de una manera tan profunda, tan especial, que eso viene a constituir el centro de lo que es esta ofrenda de paz, este sacrificio de ofrenda, de la manera que ese resto de animales él tenía que poner, el oferente disponía para su consumo propio, personal, del resto del animal. Los sacerdotes se quedaban con el pecho y con la espaldilla, pero el resto del animal se les devolvía. Y todo esto es significativo, todo esto es tremendamente significativo, en el sentido de que lo que se ofrece a Dios, lo que se da como una acción de gracias por la comunión, por la bendición de Dios, por tener un estado de paz con Dios, lo entregaba, el oferente entregaba, ya, esto es de Dios, lo hacía de corazón, lo hacía de voluntad, pero cuando se tipificaba en algunos de las tres formas de presentarlo, así estaba establecido dentro del reglamento para este sacrificio que casi las 3/4 partes del animal eran devueltas a los oferente. ¿Por qué? Porque era un motivo de festejo, era un motivo de estar y tener un momento de fiesta, de festividad. Esto es lo que yo traigo al Señor para ser presentado, pero el Señor me lo devuelve con una bendición porque ya fue presentado a Dios, pero Dios devuelve. ¿Para qué? Para que sea consumido por el oferente, para que sea consumido por su familia, para que sea consumido con los sacerdotes que están ahí y para que sea consumido con todos los necesitados que el oferente invitó a esa cena. ¿Se da cuenta? Y aquí hay un reglamento muy estricto, que usted lo va a estar leyendo y se va a dar cuenta de qué es lo que significa cada una de. En el fondo, esta
división en tres de toda esta disposición que había, esta disposición de alabanza, este chelamín, esta paz en plural. Eso es lo que significaba este sacrificio para poder dar a expresar que mi bienestar, que lo que yo soy, que la trayectoria de la vida del oferente, de él en forma como familia, de él como forma de nación, estaban disfrutando del beneficio de Dios y esto producía paz dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué producía paz? Porque había comunión con este ganado que traían. Esta entrega de la carne es como muy simbólica respecto de lo que israelitas hacían solamente por un ejercicio religioso. Ellos no entendían nada de lo espiritual que nosotros hoy día entendemos. ¿Qué era lo que sucedía? La grasa, los riñones, la grosura, el hígado, se daban a Dios, se quemaban. El resto era para los participantes. Y esto es de parte de esta comunión que existía, de este festejo que existía, es Dios está preocupado de todas las necesidades. Dios es la provisión de la existencia de la vida. Cristo, por medio de su existencia, Él conoció el fuego sobre Él a través de su vida y a través de toda su vida dio un olor grato a través de todas sus perfecciones, a través de todos sus atributos, este olor grato. Pero no era solamente Él, el Hijo y el Padre y nadie más, sino que en realidad el centro era todos, porque le dice Jesús a sus discípulos. Así como el Padre y yo somos uno, así quiero que ustedes y conmigo también sean uno. Aquí no hay lugar para envidias, en este sacrificio no hay lugar para miramientos en menos, mucho menos para que exista pecado, o pecado oculto, pecado malintencionado. No, nada de eso podía estar presente en este sacrificio, porque era un sacrificio de paz, de comunión. Era un sacrificio que representaba de alguna manera la vida pasada del oferente. Ya dijimos que habían otros sacrificios que se hacían antes que este, ese era el orden. Ya en este minuto el oferente estaba limpio, el oferente estaba exento de culpa, el oferente estaba cubierto por cada elemento de los sacrificios que ya había presentado. ¿Qué venía ahora? Festejar. El oferente debía compartir una comida delante del Señor, con sus sacerdotes, con su familia, con los necesitados. ¿Qué significaba esto? Que simplemente había comunión, una comunión profunda entre Dios de una manera especial sobre él como un ente individual, como un ser individual, y además como ser padre de familia, el que dirigía, el que era el oferente, hacía que esta paz sea disfrutada, porque se le daba lo mejor a Dios. Dos cosas importantes. Siempre hablamos que la sangre estaba prohibida de comerla, pero aquí encontramos que también la grasa está prohibida de comerla. La grasa del animal también está prohibida de comer. Este nombre de la paz, este nombre de Shalom, este nombre de tener esta comunión, de hacer las paces, de estar en paz, es porque tiene que haber habido una restitución, tiene que haber habido también un estado de pureza, de limpieza, un estado de completar el pago de deudas anteriores. El acto principal aquí, sin desestimar la presentación y que el animal haya sido degollado y su sangre haya sido derramada, es la comida que se celebraba después del acto, que en realidad era parte del ritual. La comida era parte de este sacrificio. No podía haber esta ofrenda del sacrificio de paz si no existía esta comida entre ellos. No era la ocasión para que el oferente pudiese arreglar cuentas o tener paz con los demás, sino que era el momento de regocijo porque ya existía esta paz, ya existía. Generalmente esta ofrenda, anteriormente a esta ofrenda, era recibida primero, se hacía la ofrenda por el pecado, para que el oferente pudiese tener paz con Dios. Nadie que tenga algo dentro de su persona en diferencias con las demás personas, puede tener paz y comunión con Dios.
ni puede estar sentado a la mesa de la comida de Dios si no hay paz. No se puede imitar esta paz pasando por algo o tratando de tapar algo. Todos los que estaban con él, toda esta multitud de personas, porque no eran pocas, tenían que comerse todo el animalito, se reunía toda la familia ahí en el atrio, a la puerta del tabernáculo, para festejar esta paz con Dios. Interesante lo que el Señor nos da a entender respecto de todo este sacrificio. A ver si a ver quién me ayuda. Romanos 5, capítulo 1, hermana Lux, por favor, y la hermana Génesis, Juan 14, 27. Romanos 5, 1, miren lo que nos dice. En el nombre del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El llegar a tener ese estado de paz requería algo primero, ser justificado. Por eso que era necesario efectuar el otro sacrificio primero, para poder tener el estado de paz. Cuando somos justificados, podemos llegar a tener este mayor gozo de estar en paz con Dios. Y las palabras del Señor Jesús nos las dicen así en Juan capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Y téngame por ahí, hermana Lucy, Efesios 2:14, y se la voy a pedir en algún momento. Jesús mismo en sí, él era la paz, pero no era una paz como así como media secreta o media mística, no. Es porque, tal como ya lo dije, él, en su ser interior perfecto, puro, inmaculado, tenía existencia con Dios el Padre, porque él lo dijo, él y yo somos uno. Entonces, para poder tener esta comunión tan íntima, tan estrecha, tiene que existir, tal como lo dice el himno, en el fondo de mi alma una dulce quietud. Jesús vivía en armonía con su Padre. Él proyectaba en su esencia hacia los demás y hallaréis descanso. Entonces, por eso que todo el mundo quería estar con él, porque emanaba algo de él que se producía esto. El sacrificio de la paz representa esto, quietud, representa descanso, representa gozo, representa contentamiento, representa amor, representa fe, tal como lo dijimos ahí, representa comunión con Dios y con mis pares. Aún va más allá, no es ser solo conocido de los que están a mi alrededor, ¿ah? Porque a veces en la iglesia no somos conocidos, hermanos dentro de la iglesia, pero a veces se va un poquito más allá con algunos. Este sacrificio de paz representaba eso, tener un compañerismo. ¿A quién invita usted a su mesa a cenar? A los más cercanos, con los que usted quiere tener paz, comunión, más allá de aquellos que son lazos familiares, que de alguna manera nos sentimos vinculados a ellos y siempre estamos como cercanos a ellos. Pero los que nos estamos relacionados con lazos familiares, ¿a quiénes invitamos a nuestra mesa? Con los que tenemos esta comunión. El sentido de este sacrificio era ese, tener comunión, pero una comunión que brotara más allá de la obligación, más allá de algún otro lazo, sino que de una comunión perfecta que nos lleva a tener una fortaleza que no depende de las cosas y de las acciones circundantes que nos suceden a nosotros, sino porque brota desde dentro de nosotros. Para allá va el tema, es estar en armonía con Dios. Si el oferente estaba en armonía con Dios, podía hacer este sacrificio. Pero si el oferente tenía litigios comerciales, tenía litigios con los jueces, tenía problemas con sus vecinos, tenía problemas en la familia, tenía problemas con sus hijos, con su esposa, no podía hacer este ofrecimiento. Este ofrecimiento lo hacía en la profundidad y en la sinceridad de que brotaba no de la obligación. Él no se obligaba a cierto tipo de conducta para poder ofrecer este sacrificio, sino porque era un estado de paz y armonía con Dios, el que lo llevaba a tener esta misma paz y armonía con sus pares, con sus semejantes. Efesios 2:14, que nos dice, hermana Lucy. Que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se da cuenta? ¿Para dónde nos va llevando este tema de la paz? Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Está representado en este animalito. En realidad, esto nos va a llevar, ¿sabe? Al final, ¿dónde nos va a llevar?
el oferente con su familiar y todo, comían, literalmente comían el cuerpo del sacrificio. Lo comían. ¿Qué hace usted cuando está en la Santa Cena? Simbólicamente. ¿Se da cuenta la importancia de la Santa Cena? ¿A dónde nos lleva? Es más, los católicos le tienen otro nombre. Cuando los niñitos ya a los 12 años los preparan y le dicen, van a tener la primera comunión. Es una forma representativa de esta ceremonia. Cuando nosotros vamos al Señor y tratamos de entender este tema de los sacrificios, que es tan distante para nosotros, tan lejano, tan diferente de nuestra ritualidad, pero de allí sacamos algo que es realmente especial para nosotros. Esta ofrenda única que no se quemaba, ojo, el animal, la carne del animal no se quemaba, una parte era para Dios, pero la otra parte regresaba a la persona para que la comiera, simbolizando que el hombre estaba comiendo sentado a la mesa con Dios, porque lo que había sido presentado a Dios le había sido regresado. Es lo que sucedió con Jesús. Jesús estaba en algún momento en el campo, estaba siempre comiendo, cenaba con sus discípulos. Jesús, él estaba ahí. Pero esas comidas no eran así, porque nos dio hambre, porque llegó la hora de almorzar, sino que cada oportunidad de tomar un alimento, Jesús impartía este sentido, el sentarse a la mesa, el compartir juntos, el estar uno al lado del otro, era un tema de intimidad, para que lo busque también, era otra tarea. ¿Cómo era una cena en el lejano Medio Oriente en esos años? Ya, nosotros nos sentamos a una mesa, ponemos los platos, el servicio, tenemos una silla, es la manera occidental, pero la manera oriental es totalmente distinta de cómo se presentan los alimentos y de cómo se comen los alimentos. De partida no existían los cubiertos, no existía servicio. Cuando usted invitaba a alguien en esos años a participar de una cena, tenía que tener una cierta cercanía, una cierta comunión con la persona, porque todos metían la mano, se comía con la mano, todos metían con la mano, comían y la misma mano la volvían a meter en la comida y el otro metía la mano y sacaba de la misma comida. ¿Se da cuenta? Para nosotros me parece medio raro, ¿cierto? Pero ese representa el tema de cercanía, de intimidad, de comunión que tengo con las personas que están a nuestro lado. Jesús siempre compartía esto. Y llegó un momento que hubo también representativos. Jesús lo hizo, yo creo que de una manera muy especial. Si bien no lo hizo con un animalito, pero lo hizo con 5 panes y 2 peces. Los panes representando de alguna manera parte de este sacrificio de paz. Jesús estaba con una multitud de 5.000 personas en un lugar apartado. ¿Y qué sucedió? Llegó el momento de hacer, bueno, para ellos era el momento de la alimentación, pero Jesús lo veía de otra manera. Llegó el momento en que todos los que estaban allí tenían este sentimiento de paz, estaban en paz con Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, estaba en medio de ellos, y ellos tenían paz. Y llegó el momento en que su cuerpo físico le estaba pidiendo algo, era el momento ahora de celebrar, comer el pan, comerlo. ¿Se da cuenta? Entonces va para allá este tema, pero es tan profundo, que cuando usted se empiece a verlo, de verdad, por favor le pido, léalo, Levítico 3, lea Levítico 7, por lo menos unas 5 veces cada vez, para que pueda extraer el contenido de lo que hay aquí. En esta disposición profunda, nos vamos al Apocalipsis. Hermano Benjamín, me ayuda con Apocalipsis 3:20. Mire lo que dice, ya al final de todo, ya la historia se nos está acabando en el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis nos abre una ventana, pero como muy perfecta, respecto de la profundidad de Dios. Apocalipsis 3:20, en el nombre del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Qué palabras más exquisitas que nos grafican de una forma, para este tiempo presente, este sacrificio de la paz? Es lo que el Señor Jesús quiere. Él quiere cenar, Él quiere tener una comida con nosotros, Él quiere que nosotros tengamos paz con Él,
tengamos comunión con los que están a nuestro alrededor, que seamos limpios de la culpa y que pueda ser un momento de festejo, de felicidad. Porque eso es lo que Dios quiere, que estemos celebrando siempre este estado de comunión. Es sentarse a la mesa, estar con Él, comer juntos, presentarnos. Esto nos lleva a la antesala de la gloria de Dios, porque este sacrificio debía comerse a la entrada del tabernáculo, estar pasando la entradita del tabernáculo, junto con los sacerdotes. Mira, aquí hay otra parte más especial. Lamentablemente la hora ya se nos fue. Vamos a cortar un poquito para que usted también pueda buscar en forma personal. Ahí a la entrada del tabernáculo, donde un pasito más allá estaba la Shekinah, estaba la gloria de Dios presente, y ellos estaban celebrando esta fiesta, esta cena, ¿no? Esta comida tan especial delante de Dios. Y de acuerdo a cómo era presentada, podía durar 1 o 2 días, no más. En algunos de los sacrificios tenía que comerse en el mismo día, en otro máximo al día siguiente. La participación, el estar presente, nos lleva a la antesala, al lugar de entrar a la presencia misma de Dios, de participar. Este estado de comunión es el que nos permite vislumbrar la gloria de Dios de una manera especial. Dentro de las 3 fiestas de peregrinaje que hay en la ritualidad de Israel, las familias, los padres de familia, debían traer una ofrenda. Y parte de estas ofrendas era precisamente una de estas tenía que ser, a pesar de ser voluntaria, debía ser la ofrenda de paz. Entonces, después del trayecto del viaje, de la ciudad donde estaban, llegaban a Jerusalén para traer ofrendas, ofrecían un sacrificio de paz. De alguna manera decir, todo lo que he hecho, todo el trayecto que he hecho, toda la caminata que hice, estoy en paz. Tengo un estado de armonía con Dios. Para Dios, lo mejor es mantener estado de paz. Va más allá. Por eso que el Señor habla que si alguien te da con un puño en la cara o una mano abierta en la cara, ¿qué dice? ¿Por qué? No vas a reaccionar en forma igual. Porque en ti hay algo distinto. Mire, los judíos tienen como un concepto tan profundo de esto, dice, que cuando hay 2 personas que tienen un litigio, hay 2 estados. Uno es el que presenta la demanda y el otro es el que es el demandado. Y el resultado es uno solo, que se puede ajustar a 2 estipulaciones. Uno, la sentencia final que dicta el juez es la que judicialmente se adapta a lo que se está pidiendo, y la otra es la sentencia que hace que haya un estado de comunión. Generalmente en los juicios siempre uno sale ganando y el otro sale, entre comillas, perdiendo. ¿Cómo quedan las personas? Quedan distanciadas, quedan enojadas, se sienten fracasadas, no hay comunión. Entonces el sentido de los judíos rabínicos es distinto. Dice, si judicialmente te corresponde algo y así judicialmente es, tú cede para que el otro también quede contento. Se entrega algo de lo que judicialmente le corresponde a uno para poder tener este estado de paz. ¿Por qué? Y esto está representado en esta vuelta de manos que hace el Señor en este sacrificio. Devuelve el sacrificio y lo devuelve porque todo es de Él. Todo lo que somos es de Él. Todas las posesiones materiales son de Él. Incluso nuestro ser. Los riñones eran quemados. Dentro de los judíos, la palabra riñón significa sentimiento. Todo lo que el hombre es en sus sentimientos es de Dios, es dedicado. Y de alguna manera muy profunda, todos nosotros somos parte de este vínculo que hace que tengamos esta vinculación. Este festín sobre el sacrificio que se había presentado, se hace este festín, esta cena en que se reúnen para participar de una manera muy, muy especial, y encontramos allí que Dios está haciéndose presente de una manera tan especial que representa la bendición de la ley. Esta ofrenda de paz representa, somos alegres, somos felices, somos capaces nosotros de poder este momento de alegría templado con la solemnidad en que el oferente ofrenda parte de su propiedad, pero a cambio recibe
Una ofrenda que ha sido dedicada recibe este beneficio de la vuelta de parte de Dios. Toda esta armonía, esta belleza perfecta de poder disfrutar, que es sellada por este momento especial. Hay un recuerdo profundo en que conmemora esta real. Federalmente o nacionalmente ellos celebraban el sacrificio de la paz de una manera en que le hacía recordar el pacto que Dios hizo con ellos, que Dios sería su Dios y Él estaría con ellos. Entonces Dios está haciéndose presente siempre en todos estos momentos a través de la figura del Señor Jesús. Está presente en medio de este animalito que es devuelto para que sea comido por las personas. Solo en la comunión con Dios el alma puede gozarse y puede entrar a contemplar esta gloria de Dios, como a través de Él mismo puede compartirla en una perfecta claridad hacia la humanidad que nos ama. Y transmitimos el mensaje del amor de Dios, el mensaje del cuerpo de Cristo, pero a través de nosotros. No va a aparecer un ángel, no va a haber una manifestación gloriosa, es a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, es a través de lo que hay profundamente en nuestro corazón, de cómo nosotros podemos encontrar esto que Dios hace. Donde hay pecado, aquí en esta ofrenda queda fuera todo lo que es pecado. Aquí no hay pecado, cero pecado. Donde hay pecado no puede haber comida. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y de toda esta ofrenda se ha de presentar, se ha de hacer algo especial. ¿De qué manera? Mire, aquí hay un misterio profundo. Nosotros vamos en un proceso. Como seres humanos somos imperfectos delante del Señor, porque vivimos en este cascarón. Somos imperfectos. Estamos sometidos a una serie de circunstancias que muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta de que a veces no obramos tan perfectamente. Por lo tanto, hay algo que está incorrecto. Y eso es bien cierto cuando nosotros vamos delante del Señor en nuestras oraciones privadas y personales. Siempre vamos a estar teniendo este estado de sentimiento de que hay algo que necesita ser mejor. Pero este sacrificio, ¿sabe lo que hace? Este sacrificio lo que hace, la levadura que estaba en estos panes, la levadura de estos panes, representa que la naturaleza propia del ofrente había sido expiada por el Señor. Había sido expiada por la levadura no era quitada, sino que la levadura representa esta naturaleza humana del ser humano, pero que ya había sido expiada. Es decir, la culpa, hay un pasaje bíblico que dice, hasta que llegue el día de nuestra redención. Estamos camino a. Nuestra culpa es cubierta, simbólicamente es quitada por Cristo en la cruz, pero en realidad, mientras estemos vivos, es cubierta. En este sacrificio que es de paz, como el hombre de por sí solos, nosotros no podemos tener comunión, pero ¿qué pasa aquí? Que nuestra naturaleza es cubierta por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre nosotros, Dios mira la sangre y nos ve limpio, aunque seamos imperfectos. Dios nos ve limpio. Y al tener esa calidad de limpieza, podemos tener acceso a Dios, a pesar de nuestras imperfecciones. Y al tener acceso a Dios, Dios nos da esta paz, esta comunión. Aquí, de verdad que no hay lugar para cosas como media oscuras. Cuando presentamos a Dios y tomamos el capítulo 3, ya se nos fue la hora, el capítulo 3, y nos enfrentamos a esto y decimos, oh Señor, ¿qué representa todo? Después la primera pregunta que me hice yo, leía de animales, leía de grosura, leía, ¿qué representa esto? La verdad es que tenemos que hacer una raya para la suma que es para mí. Para mí, en realidad, cuando vamos al Señor, nuestras emociones particulares, personales, la verdad es que cada vez es un sacrificio. Voy al Padre y presento lo que soy, pero para poder tener este acceso yo tengo que tener en paz con los que están a mi alrededor, que decir palabras impropias, no tengo que tener rencores, no tengo que tener diferencias con ellos, porque si no, no existiría. Que el Señor nos
nos ayude. Yo siempre le digo que ustedes busquen las referencias, las hagan calzar dentro de este pasaje para que tengan un estudio personal, profundo de cada lección. El pecado del hombre ha sido borrado, ha sido cubierto para siempre. Allí donde hay un adorador, Dios permanece en santa intimidad con él y se establece este vínculo de comunión, este vínculo de adoración. Cuando vamos a la Santa Cena, vamos en un estado de acción de gracias, de paz, para poder participar de una cena. En el comienzo nosotros hoy día simplemente participamos del rito cortito, pero los primeros cristianos lo hacían ritualmente y era una cena, de verdad, era una cena. Habían más alimentos que el pan y el vino y participaban de una cena de verdad entre los que hacían este elemento, porque era un momento de fiesta, de festejo, de celebrar que Dios estaba allí con ellos y que eran felices. Es como el Señor nos recibe, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, el hombre pecador, vuelve a Dios. ¿Cuál es el vínculo de unión con el Padre? Dios mira la ropa sucia, rota que el hijo trae, la vida manchada, no, hace todo un cambio, lo hace partícipe de un proceso de limpieza y lo sienta a la mesa. Todo esto es significativo. Lo sienta a la mesa. Traigan el mejor becerro. Lo sienta a la mesa para tener comunión con el que había. Entonces, que el Señor nos dé suficiente capacidad de poder entender a profundidad lo que es esto. Así que para el Señor sea la honra y la gloria. Así que vamos a dar término a este estudio bíblico mediante la ayuda del Señor. Hermano Juan Pablo, ¿nos puede despedir, por favor? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar delante de tu palabra. Qué importante, Señor, es sumergirnos en tus riquezas. Padre, ayuda a cada profesor en esta hora para que ellos puedan asimilar y entender estos tipos de sacrificios que fueron de expiación por el pecado. Gracias, Señor, ayuda a hermano Samuel también, y así también a todos los profesores, a todos los hermanos, para que ellos puedan entender tu palabra. Dales amor y fervor por tu palabra. Te pedimos una bendición, Señor, para que usted vaya esculpiendo su palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender. Danos inteligencia espiritual para poder así añadir cada día más y poder ser perfectos. Señor, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.